Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cada vez es más frecuente las consultas por problemas en el tránsito intestinal, especialmente estreñimiento o incluso a veces diarrea. Pero hoy me voy a centrar en el estreñimiento y vamos a hablar de la dieta alta en residuos. La palabra residuos es como que tiene una acepción así como un poco fea, ¿verdad? Negativa. Bueno, vamos a ver realmente de qué se trata esa dieta alta en residuos, que es como se denomina clínicamente. En realidad es una dieta alta en fibra. ¿Por qué? Porque la fibra es un residuo de nuestra dieta que no terminamos de digerir, es decir, que no absorbemos y que llega a vamos a decir, nuestra zona de desechos, que es el intestino grueso. En el intestino grueso, esa fibra tiene algunas funciones, o sea, no es algo que sea inservible, y entre ellas una sería la de servir de alimento para la microbiota intestinal, que se concentra en esa zona de nuestro tubo digestivo. Pero es que además tiene otras funciones. La fibra dietética, es decir, que obtenemos a través del consumo de alimentos, nos ayuda a mover los residuos, no solo la fibra, sino otros restos de alimentos, a moverlos, a arrastrarlos a través del intestino para que lleguen adecuadamente al intestino grueso, al colon. Y además aumentan el volumen de las heces si acompañamos de suficiente hidratación, de suficiente consumo de agua. En ese caso conseguimos un mayor volumen de heces que activa la expulsión, es decir, las ganas de ir al baño a expulsar todos esos residuos. Lo que os estoy contando que es prevención del estreñimiento. Si mis intestinos funcionan más lento, van a absorber de diferente manera los nutrientes, provocando que esas heces se sequen, porque pasan más tiempo en el intestino grueso y se produce una mayor absorción del agua que contienen. Nuestro cuerpo trata de regular siempre el contenido hídrico y ese lugar, el colon, es un sitio en el que se reabsorbe o se reutilizan algunas de las sustancias que llegan hasta allí, pues igual porque a través del tránsito intestinal pues se ha corrido mucho y no se han absorbido. Y una de ellas es el agua. A mayor tiempo sin ir al baño a expulsar las heces, mayor absorción de agua, más secas están, más duras están, más nos cuesta otra vez ir al baño. Es decir, no solo es una cuestión de dieta, sino también de hábitos, y debemos acostumbrar a nuestro cuerpo a tener cierta regularidad a la hora de ir al baño. Bueno, vamos a preocuparnos hoy de la dieta, ¿no? De esa dieta alta en residuos que nos va a ayudar a mejorar el tránsito intestinal, a prevenir el estreñimiento y a otras funciones que también se asocian a esa dieta alta en fibra o alta en residuos. Cuando hablamos de residuos estamos ya más asociándolo a esa prevención del estreñimiento, porque residuo, basurilla, desechos, vamos a eliminarlos a través de las heces, pero sin embargo, si hablamos de dieta rica o alta en fibra, podemos asociar otras funciones de prevención de enfermedades, de patologías de esa fibra, como la reducción del colesterol en sangre o la reducción también en la absorción de la glucosa. Se ralentiza esa absorción y por lo tanto nuestro cuerpo le da más tiempo de gestionar, de utilizar adecuadamente la glucosa que se absorbe a partir del consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono. Y ahora vamos a ver en qué consiste
esa dieta. Pero antes de nada tenemos que saber que los requerimientos de fibra dietética oscilan entre unos 20 y 35 gramos al día. Cantidades que no son difíciles de alcanzar si tenemos un adecuado consumo, especialmente de legumbres, de verduras, de frutos secos y de cereales integrales. No nos vale cualquier cereal para este aumento de fibra. Solamente nos valen los cereales integrales que contienen o que mantienen, mejor dicho, el salvado o la cascarilla. Por eso las semillas y los frutos secos nos ayudan también a ese aporte extra de fibra. Cuando hablamos de fibra dietética tenemos que distinguir dos tipos de fibra diferentes. Una sería la fibra insoluble y otra sería la fibra soluble. Ya solo la palabra creo que nos indica algo relacionado que ya lo he citado, es el agua. La fibra insoluble sería la cascarilla de esos cereales, por ejemplo el salvado, sería un tipo de fibra insoluble que nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal, es decir, a que los alimentos circulen un poquito más rápido por el intestino. Por eso, cuando nos ocurre lo contrario, es decir, cuando tenemos diarrea, nos dicen fuera la fibra de la dieta. ¿Por qué? Porque acelera el tránsito intestinal. Sin embargo, la fibra soluble nos podría ayudar también en esos casos de diarrea, porque lo que hace es absorber agua. Hace una especie de gel, es decir, cuando esa fibra circula por el intestino va absorbiendo parte de agua, se forma una especie de gelatina, para que os lo imaginéis en vuestra cabeza, que va recogiendo o absorbiendo otras sustancias, entre ellas el colesterol, la glucosa, el exceso de nutrientes que puedan estar sin terminar de absorber en el intestino. De esa manera nos ayuda a aumentar el volumen de las heces y además es la fibra que sirve como alimento para la microbiota intestinal. Por eso es muy interesante incluir en la dieta alimentos que nos proporcionen ambos tipos de fibra. La fibra insoluble serían principalmente la que contienen las hortalizas, por ejemplo, imaginaros pues los hilitos, la piel de algunos vegetales, que a veces es demasiado dura, lo pelamos, los quitamos. Por ejemplo, imaginaros judías verdes. La fibra insoluble de los bordes es demasiado dura, pasamos el pelapatatas y la quitamos. Pero la pielecilla que recubre esas judías verdes generalmente está muy tiernita y nos la comemos. Las alcachofas, muy ricas en fibra insoluble. Los espárragos también. Fibra soluble. La pectina de las manzanas, la pulpa de las naranjas, es decir, no colamos los zumos si es que los preparamos. Mejor, por supuesto, masticar las naranjas, que vamos a aprovechar muchísimo más esa fibra soluble. La avena, un cereal integral que contiene tanto fibra soluble como insoluble. Es un cereal completísimo que nos va a ayudar muchísimo, tanto a mejorar el tránsito intestinal como a su vez a mejorar los niveles de colesterol. Es decir, tenemos una gran variedad de alimentos que nos hacen aumentar la fibra, el residuo de nuestra dieta. Si os habéis fijado, solo he hablado de alimentos de origen vegetal, porque evidentemente los alimentos de origen animal no contienen fibra dietética y por lo tanto no nos valdrían para aumentar ese residuo, ¿no? O para prevenir el estreñimiento o mejorarlo en el caso de que ya lo estemos sufriendo. Tenemos que aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal que sean ricos en fibra. Pero vuelvo otra vez al tema de la hidratación. Si yo tengo estreñimiento
y decido tomarme pues, un par de cucharadas de salvado por la mañana para mejorar, o de semillas de lino que también me ayudan a mejorar ese estreñimiento, y me olvido del agua, ¿qué hago? Empeorar ese estreñimiento, porque lo que voy a hacer es reducir, o sea, absorber agua de mi propio cuerpo y no voy a mejorar ese tránsito intestinal. Tengo que aumentar también el consumo de agua al mismo tiempo que aumento el consumo de fibra, porque si no, no soluciono el problema y esa dieta alta en residuos no va a producir su efecto. Además, otro de los factores clave para prevenir el estreñimiento, y en este caso no estaría relacionado con la fibra, sería el aumento del consumo de grasas en la dieta, algo que también ayuda a mejorar el tránsito intestinal. A nivel clínico, que es como os he dicho que se denomina esta dieta alta en residuos, se recomienda su utilización sobre todo cuando hay problemas de tránsito intestinal, aunque ya os he dicho yo también que tendría otras aplicaciones como por ejemplo la prevención o la mejora del aumento de los niveles de colesterol principalmente. Si basamos nuestra alimentación en alimentos ricos en fibra y nos olvidamos de los cereales, tendríamos también un buen uso de estas dietas altas en fibra para la mejora de la diabetes tipo 2, porque nos va a ayudar también a reducir la glucemia. ¿Y por qué digo que nos olvidamos de los cereales? Porque los cereales, además de fibra, en menor cantidad que las hortalizas o que las verduras, nos aportan gran cantidad de hidratos de carbono, y ahí tendríamos un pequeño conflicto con esos valores de la glucemia. Nos aporta más hidrato de carbono, lo reducimos un poquito con el aumento de la fibra, pero sigue quedando bastante cantidad de hidrato de carbono. El resto de los alimentos ricos en fibra estarían perfectos para la mejora de la glucemia. Así que espero que este vídeo os haya gustado y que por supuesto le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.